Bien, adelante, Gloria. Hola, buen día a todos. Gracias, Rafael. Bueno, tengo una pregunta o una solicitud con respecto a la disponibilidad, esa disponibilidad para que el personaje se retire o no esté presente la mayoría de las veces para que lo que es se manifieste, ¿no? En mi pequeña experiencia se va dando, o entiendo que se da, esa disponibilidad cuando no hay reacciones ante lo que está sucediendo, o estas cada vez son menos reacciones. Lo que es, lo que sucede, sucede y está. No hay el rum rum, el ruido, el darle vueltas. Y también se da la disponibilidad a medida que el personaje se lo cree cada vez menos. Eh, entonces, en ese sentido, me gustaría, si esto es un cuento chino que se cuenta a la mente, o eso, ¿cómo se verifica que realmente eso se va dando? Al mismo tiempo que veo, observo o experimento que la disponibilidad se fortalece con una serena vigilancia de lo que sucede aquí dentro en cuanto a emociones, pensamientos, sensaciones, cuando se va manifestando la situación que sea, ¿no? Me gustaría que puedes decir de ello, Rafael. Gracias. Dices, ¿cuándo se da la disposición? Es ¿Perdón? la cuestión que quieres plantear, ¿cuándo se da la disposición? ¿Cómo verificar que eso que me estoy contando, de que hay disponibilidad fortalecida por la autoindagación y demás, no es un concepto intelectual que me estoy transmitiendo, Ok, sino que gracias a lo que he comentado se va verificando que hay disponibilidad? ya, ya. A ver, realmente todo sucede como una gracia. Suena muy teórico o muy abstracto decirlo. Todo sucede como una gracia. Y suena también poco práctico, ¿sí? Porque de alguna manera el personaje quiere controlarlo y obtener el resultado esperado. Y también por último verificarlo, ¿sí? Eh, Partamos de la realidad de lo que eres, ¿sí? Vamos a decir que eres, por utilizar un nombre, ¿no? Eres conciencia. No importa que eso pueda ser reconocido o no, ya lo eres. Eres conciencia, ¿sí? Es completamente, a ver cuál sería la palabra. Es completamente indiferente, por utilizar una palabra que no me gusta del todo, que sea reconocido, que la conciencia se reconozca a sí misma como tal o que no lo sea, porque ya de hecho lo es, ¿sí? Entonces lo que sucede con el personaje es que el personaje es un distractor aparentemente de lo que eres, pero no cambia lo que eres en lo más mínimo, ni agrega ni quita, ¿sí? Es como la luna y el sol, eclipsa lo que eres por un momento, ¿sí? Eh, en la medida en que se puede ver esto,
En la medida en que se abre el espacio para verlo, satsang es el espacio para verlo. De hecho, que estés acá, ya hay disposición, ¿sí? Podría ser una manera de verificarlo indirectamente, ¿no? Ya hay disposición. En la medida en que se ve esto, se ve todo esto con claridad, se ve que el personaje eclipsa, pero no anula lo que eres, no lo cambia, no lo deforma, así como una película no deforma la pantalla. La película puede ser un incendio, pero la pantalla no es quemada. La película puede ser una inundación, pero la pantalla no se humedece en lo más mínimo, ¿sí? Entonces, el personaje, la película, el personaje es la identificación con la historia, con la película, que, que en el camino espiritual tiende a prolongarse como ahora la película es el camino del despertar, ¿sí? Pero realmente no hay un camino porque ya estás despierto, ¿sí? Solo en apariencia o en lo relativo puede parecer que hay un camino, así como aparecen muchas cosas que son ilusión, son parte de la ilusión. Entonces, en la medida en que ves esa confusión en la medida en que ves ese esfuerzo que hace el personaje, eh, por darse realidad a partir de lo que él ve o piensa, en la medida en que ves esa disposición que ya está porque estás acá, va alimentándose, por decirlo de algún modo, va permitiendo la contemplación de lo que pasa y todo se va dando por sí mismo como lo que es, como una gracia. ¿Sí? Es un poco frustrante y lo sé y lo vuelvo a subrayar porque en el camino espiritual, en el aparente camino espiritual, el personaje llega con toda la energía, no es tu caso, pero voy a ampliarlo por ese lado. Llega con toda la energía que ha tenido siempre que ha emprendido alguna tarea en su aparente vida. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora lo voy a hacer, voy a emprender esta hazaña, este esfuerzo, este propósito, esta meta, ¿sí? Entonces, aquí es un poco frustrante, ¿sí? Porque ese tipo de voluntad de un aparente hacedor es precisamente lo que va a desaparecer. No va a desaparecer lo que el cuerpo tenga que hacer. No va a desaparecer los pensamientos que llegan, las emociones que llegan. Pero ese sentido de estar separado, de un hacedor separado del universo, es lo que va a desaparecer, esa identificación con un personaje separado, ¿sí? Entonces es frustrante, ¿por qué? Porque muchas veces se dice no hagas nada, o muchas veces se dice solo ve lo que está pasando. Para él es muy poco. Por favor, dame algo para hacer, ¿sí? Y de ahí surge la frustración. Siempre hay más ocurriendo, siempre hay más ocurriendo. Puede que no sea verificable porque no está a cargo de un pequeño hacedor, ¿sí? Solo con ver lo que pasa en este momento, por ejemplo, puedo ver que hay un hacedor que se hace ciertas preguntas derivadas de un aparente camino. Es lo que está pasando. No es malo, no es bueno. Es lo que está pasando. Lo puedo ver. No le pasa a nadie.
queda un espacio de silencio, de vacío. ¿Sí? Todo lo demás sucede por sí mismo. Realmente todo Soy siempre ha consciente de ello. sucedido por sí mismo. Realmente todo siempre ha Sí, sucedido por sí mismo. Pero la inercia sí. del personaje no le permite verlo, porque se ha atribuido siempre todo a sí mismo, a un aparente yo separado. Entonces yo hice esto con mi vida, logré esto con mi vida, logré esto, tal cosa, tal otra, y llegué aquí, ¿sí? Entonces esa inercia es muy fuerte, en algunas ocasiones puede ser muy fuerte, en algunas otras no tanto. Y en el aparente camino espiritual, esa inercia puede reinventarse, ¿sí? Es ahí donde me cabía la duda, ¿no? Ante la observación, ¿no? ¿Qué me estoy contando que creo que está pasando, pero que realmente hay algo en el trasfondo que me está dirigiendo al autoengaño? ¿Hay verdadera Bien, esa es una buena pregunta. confusión con lo Esa que... es una buena cuestión, sí. Sí, porque puede pasar lo que dices, que la espiritualidad Exacto, se volvió un cuento mental que me cuento a mí mismo, ¿sí? Antes efectivamente. me contaba un cuento distinto, tengo que conseguir esa casa y voy a ser feliz cuando lo logre. Por supuesto la conseguí, no hay ningún problema con ello, pero no hubo tal felicidad, excepto momentánea, Exacto. ¿sí? Ahora tengo otro cuento. Esa sí es una cuestión interesante, Ujú. pero realmente es tu conciencia, tú puedes observar si es o no es lo que está pasando ahí. No para cambiarlo, juzgarse, porque no hay nadie a quien juzgar, solo verlo con claridad. Ok. Porque puede haber también un movimiento de una mente compulsiva que ahora requiere ese tipo de alimento. Y entonces recurre a él y encalla en él, ¿sí? Ujú. Y se alimenta de él. Si se está dando ahí, lo puedes ver solamente. Ok. Solo verlo y te aquietas, por decirlo de algún modo, ¿sí? Sí. Cuando se lo ve, por sí misma la quietud llega, ¿sí? Y en efecto eso suele pasar. Pero no te voy a decir que está pasando o que no está pasando, que no tendría sentido. Es Ya. solamente tú lo puedes ver, que tú lo sabes, digamos, lo que eres ya lo eres. Y allí se sabe todo con total claridad. Lo que eres es más íntimo que lo más íntimo. Es digamos, la experiencia directa de la experiencia de ser. Es totalmente Ujú. clara. Y allí se ve todo con claridad. Por supuesto, muchas veces requiero detenerme, porque la experiencia directa, la experiencia de solo ser, que es totalmente clara, indudable, que no es un objeto, que no es una cosa, ¿sí? Es lo que suelo pasar por alto, constantemente atrapado en mis pensamientos, en mis emociones, que puede ser un movimiento compulsivo que no para, que no para, que no para, ¿sí? Y con un componente de ansiedad y de logro. Cuando lo logre, todo esto Ujú. es una trampa, pero se puede Eso ver. se ha ido aquietando. Ujú. Sí, se ha ido todos esos puntos que tú has ido tocando, Rafael, gracias, porque efectivamente se han ido experimentando
y siguen estando ahí probablemente en la manifestación que toque en cada momento. Pero un hecho impactante en mi vida por cuestiones de salud llevó a dirigir toda esa energía compulsiva hacia el exterior, dirigirla hacia el interior. Y eso es lo que me preguntaba yo cuando me estaba planteando lo de la disponibilidad. Esa compulsión que este personaje vivió hacia afuera se ha ido redirigiendo con el juego del personaje hacia adentro, y los puntos que tú has tocado me llevan a estar atenta ahí. No lo observo, no soy consciente, pero sí será, bueno, sí, será para la quietud, será para observar en la quietud, sí, Sí, sí. no, no puedes, la verdadera respuesta llega en la quietud y en este momento es bueno que vivas con la pregunta, que convivas con ella sin responderla, sin apresurarse a responderla. Perfecto, perfecto. Como tener un huésped en la casa, vamos a vivir con esta pregunta unos días. Vale, vale, lo invitas a almorzar conmigo todos los días. Ok, Voy a vale. vivir con esta pregunta a ver qué se me muestra, porque la tendencia de la mente no va a ser esperar, la tendencia de la mente, y más cuando hay compulsión, es a responderla ya. Pero así Sí. como la mente va a responderla ya, se va a apresurar a poner en duda la respuesta, porque la mente vive de eso, Wow, ¿sí? Y una vez que sí. pone en duda la respuesta, busca otra respuesta que también va a poner en duda. Por eso la mente siempre está perdida, excepto para lo funcional. Pero eso está bien, porque cuando se ve que está perdida, la mente también se detiene, ¿sí? Aparentemente se enseñan conceptos, pero realmente se está yendo a través de ellos, más allá de ellos. Y eso requiere aquietarse, requiere del silencio. Y sé que para muchos no es fácil. ¿Por qué? Porque la inercia de la compulsión es muy fuerte. Algunos traerán una compulsión que estaba desbocada hacia la actividad externa, otros traerán una compulsión que estaba desbocada hacia, por ejemplo, si tuviste una profesión como docente, a hablar, 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 otros a una actividad muy interna, pero muy mental, etcétera, etcétera. En esto es importante volver a mencionar lo que decíamos, solo verlo, vivir con si está la inquietud, vive con ella, como un huésped, ¿sí? Sin la prisa que la mente tiene, dejar que ello permee y muestre algo cuando se lo requiera, sin la urgencia eh, de una respuesta, ¿no? Sí. Paradójicamente esa es la respuesta, ¿sí? Sí, sí. Ok, Gloria, gracias. Gracias, Rafael, muchas gracias. Sí. Bien. Hay una pregunta que me llegó por escrito, voy a tratar de responderla. A ver, listo. Bueno, es muy corta, muy sencilla. Dice, buen día, Rafael. ¿Es posible dedicar un tiempo del satsang a los elementos y las facultades? ¿Cómo es que percibimos? Bueno, realmente lo que
la pregunta es sobre la percepción. Normalmente algunos les llaman las facultades de percibir, ¿sí? Vamos a tratar de investigar en ello, ¿sí? Puede parecer un tema superfluo, pero realmente es interesante, es importante. Mm, en cierto modo, ahí está todo el quid de la cuestión, en cierto modo, ¿no? Que el quid de la cuestión está en todas partes, siempre. Pero se puede ver la cuestión desde este asunto de la percepción. ¿Cómo percibimos? ¿Qué percibimos? ¿Sí? ¿Qué percibe un personaje que se siente separado? ¿Sí? ¿Qué percibe un niño? ¿Qué percibe un artista? Alguien que está ante un paisaje y se pierde, por un momento se pierde en él, se olvida de sí mismo, ¿sí? Después cree que él, como ser separado, tuvo una experiencia de belleza y habla de ello. Posible, ¿sí? En todo esto, en cierto modo, está el tema o está la experiencia de percibir, ¿sí? Entonces, la primera percepción o la primera creencia que tenemos de ser un cuerpo, ¿sí? Nos permite percibir un mundo afuera, nos permite percibir con los ojos un mundo afuera, con los sentidos, con los ojos, con el tacto, con el gusto, ¿sí? La primera identificación con el cuerpo, el personaje es la identificación con el cuerpo. Y ya lo que vemos está afuera. Yo estoy aquí y eso está afuera, ¿sí? Lo que esa, lo que esa experiencia muestra es que la conciencia está adentro en algún lugar de ese cuerpo y esa conciencia ve un mundo afuera que no tiene que ver con la conciencia, está afuera, ¿sí? La experiencia de separación se experimenta como muy real. Estoy separado de un mundo objetivo que puedo ver, tocar, sentir, oler, ¿sí? Entonces, si vemos esto con cuidado, si nos detenemos y lo podemos ver realmente, ¿qué experiencia tengo de este cuerpo? ¿Realmente qué experiencia tengo ahora de este cuerpo? De lo que veo, de las formas que veo, colores, sonidos, objetos aparentes, ¿sí? ¿Qué experiencia tengo, ¿sí? De todo lo que percibo, de todo lo que siento, de un objeto, de este cuerpo? Y lo que primero puedo decir es que nunca veo este cuerpo, nunca veo un cuerpo, ¿sí? Solo tengo sensaciones, tengo experiencias y sensaciones de que es físico, de que se mueve, etcétera, etcétera, ¿sí? Digamos, en cierta manera veo una parte de este cuerpo, la parte reflejada en una pantalla, pero hay otra parte que no veo, que es un punto ciego, ¿sí? La espalda, etcétera, etcétera. Lo demás lo imagino, la mente lo construye y completa el objeto, y entonces lo llama cuerpo, lo llama mesa, lo llama silla, etcétera. Pero nunca vemos objetos, solo tenemos experiencias de sensaciones. Como esta es una forma humana,
¿sí? Entonces, coge esas sensaciones y los conceptos de la mente y organiza la experiencia espaciotemporal con objetos y la idea de alguien aquí separado de todos los objetos que hay alrededor, ¿sí? Es la experiencia en la forma humana, ¿sí? Pero la conciencia de manera directa nunca ve objetos. Digamos que la conciencia es la experiencia, en la conciencia ocurre que aparece un cuerpo, ocurre que aparece una sensación, un aparente objeto, un olor, etcétera, etcétera. Digamos que la experiencia perceptual primaria nunca es la de un objeto ni la de un cuerpo. Son solo un conjunto de sensaciones uniformes. Vamos a decirlo de manera quizás más directa. La experiencia más clara es la de ser. La experiencia más clara, más directa que se pueda tener es la de ser aquí y ahora. No hay otra experiencia más directa, más inmediata. ¿Sí? Pero esa experiencia no es objetiva. Voy a decirlo con una metáfora. La experiencia de ser es la pantalla. La experiencia de la pantalla no es objetiva. La película sí parece ser objetiva. La película que se proyecta en la pantalla sí parece ser objetiva. Acércate a la pantalla donde se proyecta la película. Busca la película. No está. Solo está la pantalla. La película en sí misma es una construcción de la mente y de los sentidos. Es un sueño. ¿Sí? Acércate bien a la pantalla. Ah, no, por ningún lado está la película. Todo eso pasa con todos los objetos, con el cuerpo mismo. Entonces la película se proyecta en la pantalla. Este sueño sucede en la conciencia que eres, pero olvidas que eres la pantalla y crees que eres la película, ¿sí? Entonces, percibes la película como muy real, como muy real. Realmente siempre estás viendo eh, la conciencia se está, está viendo su propia manifestación, ¿sí? Volviendo a la inquietud de la pregunta, siempre que nos identificamos con la película, dejamos de ver la pantalla. Siempre que vemos o experimentamos que hay un mundo afuera real, objetivo, y aquí un ser separado, no puedo percibir la realidad de la conciencia que soy, ¿sí? Ahora bien, la indagación es precisamente cuestionar quién ve la película. Es el camino de regreso hacia adentro, por decirlo de algún modo, porque realmente no hay adentro ni afuera. Es el camino de regreso quién ve la película.
¿sí? Yo, ¿quién soy yo? No soy la historia, no soy este cuerpo. ¿Quién ve el cuerpo? El cuerpo no se ve a sí mismo. ¿Quién ve estos ojos que se abren y se cierran? Los ojos no se ven a sí mismos. ¿Quién ve todo este sueño? ¿Quién ve la película? La conciencia que eres. ¿Sí? En ese camino de regreso, entre comillas, de regreso a lo que ya eres, a lo que no has dejado de ser, ya la película sigue en marcha, pero no te define, no estás buscando en la película la respuesta acerca de lo que eres. ¿Sí? No estás buscando en la película la respuesta acerca de lo que eres. ¿Sí? Como quien busca en los objetos la belleza y la felicidad. Todos lo hemos hecho. Buscar en esto, en lo otro, en viajar y en conseguir esto, la felicidad. ¿Sí? Por supuesto que esa felicidad es pasajera. Es un momento de placer. Bien, voy a escuchar a César y más adelante vuelvo a esto mismo, que me parece que todavía no se ha cerrado la pregunta. Adelante, César. Tienes el micrófono apagado. Claro, ahora sí creo que ya. Sí, sí, Claro, ahora sí. gracias. No, pues es que pienso que sí, a veces como que hay momentos en los que he sentido lo que tú dices acerca de, sí, si yo no tuviera como la imagen que veo en el espejo o la fotografía o el video, lo único que percibo es lo que está fuera de mis manos, ¿no? Como que no puedo ver nada más. Y a veces también pienso como que el mismo lenguaje se encarga de limitar todo, ¿no? Sí, todo es como uniforme, pero yo lo delimito con el lenguaje o es lo que he aprendido Sí. Ujú. y con el tiempo, porque con el tiempo también como que creo que mi vida también se puede vivir en el pasado o en el futuro y cuando veo como una fotografía o cuando veo un video, creo que es lo mismo que pasa con el cuerpo, ¿no? Como que veo que el pasado existe, de pronto existe, pero mi vida está, solamente puede estar acá y lo que veo es como un registro que solamente puedo mirar, observar acá mismo, ¿no? Pero me confunde porque pienso sí, no me hace salir de mi conciencia, creo que soy eso que... Ya. eh, Sí, veámoslo de esta mm, manera. A ver. Por un lado tenemos, en la experiencia de separación tenemos un mundo objetivo con objetos, ¿sí? Realmente lo que tenemos, de lo que tenemos experiencia es de sensaciones, pero la mente organiza las sensaciones y crea objetos para desempeñar tareas funcionales de la mente-cuerpo, de la forma humana, ¿sí? Tenemos objetos que se pueden definir, manipular, ¿sí?
que se pueden cambiar de lugar, el mismo cuerpo puede cambiar de lugar, etcétera, etcétera. Todo esto es funcional. Tratándose de lo que eres, tratándose de lo que soy, de lo que eres, de lo que es, no hay un objeto que se pueda representar por la mente, ¿sí? Ajá. De ahí está la dificultad del lenguaje y de la mente misma y de la percepción, porque la mente quisiera representarse la verdad de lo que eres, pero no eres un objeto, ¿sí? Esto se puede evidenciar. Cuando se evidencia completamente la búsqueda de un objeto que te defina, se acaba. Y se acaba también el buscador, ¿sí? Nada que la mente pueda representar se puede definir porque sería un objeto y sería limitado. Mm. Por eso cuando utilizamos la palabra conciencia, no la podemos, no la podemos convertir en una facultad humana. No es como una especie de propiedad de la forma humana, ¿sí? Porque todo esto, forma humana, facultades, percepción, todo esto son objetos que se pueden definir y aparecen en la conciencia, los ve la conciencia. La conciencia no se concibe aquí como una categoría psicológica, sino como algo metafísico. ¿Quién ve todo esto? La conciencia, Dios, como que era el absoluto, el ser, como queramos llamarlo, el Tao. No importa la palabra, no es una palabra. Aquello nunca es un objeto. La mente no puede encontrarlo porque nunca es un objeto. Si esto es totalmente evidente, ahí se acaba la búsqueda y con ella el buscador, ¿sí? Mm. Con ello también, bueno, o digámoslo de otra manera, todo esto supone ya de hecho que todo aparece en la conciencia, que no hay nada afuera y que la conciencia es la gran pantalla donde todo lo que no está afuera, porque la película no está fuera de la pantalla, está en la pantalla. Todo aparece en la conciencia, incluido este cuerpo, ¿sí? Aparece en algo que no es un objeto, solo de manera didáctica utilizo la metáfora de la pantalla, pero no es un objeto que la mente se pueda representar, ¿sí? Esto es frustrante para el personaje porque el personaje busca algo que pueda entender, representarse a sí mismo, conseguirlo y alcanzarlo, poseerlo. Frustrante para el personaje. En otro sentido, es una gran libertad. No tienes que encontrar nada, ya eres lo que eres. El que no lo puedas objetivar, el que la mente no lo pueda objetivar, es su gran libertad, es su gran poder también. Rafael, disculpa. Es que, bueno, no sé, me lleva como a pensar, pues, y de pronto estoy pensando, pero como que
sí, pienso como que lo último, lo único que sirve como para no entenderlo, pero sí como al menos como experimentar de alguna manera eso es como el mito, porque el mito permite como el entendimiento no racional, pero como que se Sí, pero capta algo estás que uno no entiende. intelectualizando Sí, yo creo que sí. y es Pero correcto, pero solo a sí, nivel intelectual y te estás perdiendo la experiencia. ok. Sí, pero es correcto. Y es que, bueno, de ahí quiero porque tengo una duda acerca de eso. Lo que pasa es que hace unos días venía como pensando que, por ejemplo, en el tema de la Biblia, cuando dice que al principio no existía nada y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, para mí es como una especie de mito, ¿no? Y lo que habla es eso, cuando yo estoy para mí es como que cuando estoy en el vientre materno, es solamente espíritu, en el vientre materno y agua, y en mi subconsciente quedó ese registro de que en algún momento yo no tenía, ni siquiera veía para afuera, solamente estaba flotando, ¿no? De alguna manera. Y, y a lo mejor eso es lo que define el mito, pero no sé. Todo esto, lo que permite el mito es evocar el absoluto. Por eso utiliza símbolos, palabras, imágenes. De hecho, he utilizado algunas, pantalla, película, ¿sí? Es evocar lo absoluto, pero la mente no puede comprender lo absoluto, porque no es un objeto, no es una pantalla, no es una Mm, película, no es un océano con las aguas aquietas, ¿sí? No es un paraíso donde hay un árbol del bien y del mal. Todo eso son imágenes para evocar. El problema es que la mente coge las imágenes y las convierte en una doctrina, en un objeto, y termina adorando objetos, ¿sí? Repitiendo objetos o conceptos. Un poco lo que mencionaba Gloria antes, ¿sí? Que se vuelve un recurso espiritual de la mente para satisfacer su necesidad de una explicación y decir, lo entiendo, lo poseo. La ilusión de poseerlo, ¿quién? Un aparente personaje separado que se siente necesitado y que busca entender, ¿sí? Si la experiencia es directa, todo esto se desvanece como algo, como un objeto de la mente, como un objeto del cual la mente se apropia. Y solamente tiene poder de evocación. Entonces utilizamos las metáforas que tú mencionabas y muchas otras, pero solo en un sentido en el sentido de que tiene poder de evocar lo que no se puede nombrar, ¿sí? muchas gracias, Rafa. Que de hecho es frustrante para la mente, ¿sí? Si la mente se satisface con entenderlo, eh, ha caído en la manera, en la objetivación. Lo ha objetivado y lo ha convertido en un objeto. No importa la metáfora que utilice, ¿sí? Si por el contrario la imagen tiene un poder de evocar lo absoluto, hay mucho silencio alrededor de ella, ¿sí? Porque se llega a a un lugar, entre comillas, lugar, donde se acaban las palabras, donde no son necesarias, ¿sí?
Y allí es donde el corazón habla de otra manera. Ok, gracias por tu pregunta, César. Y esto implica también una estricta y profunda humildad, ¿sí? Porque a la mente le gustan, y esto extendiendo la pregunta de César para todos, ¿no? Porque a la mente le gustan las respuestas, ¿sí? Como que ya lo tengo, por aquí es, ¿sí? Y podemos volver al comienzo de lo que comentaba con Gloria. Todo sucede como una gracia realmente, ¿sí? Ok, bueno, vamos a dejar por ahora, por hoy ahí. Gracias por las preguntas. Gracias, Rafael. Gracias a todos, gracias Rafael, Bendiciones. bendiciones.